¿no? O sea, hacen un triángulo, ¿no? Se construyen un isósceles, pero no tienen en cuenta que es un isósceles. Trazan, por ejemplo, no sé, un lado cualquiera, y para construir un isósceles, por ahí la forma más piola, ya vimos una, pero por ahí la que está más piola es esta haciendo con la mediatriz, ¿no? Porque, uy, perdón, yo tracé la perpendicular. Con la mediatriz, porque ya sabemos que la altura del triángulo isósceles coincide con la mediatriz, ¿no? Y con la bisectriz y todo eso. Ponen un punto cualquiera sobre esa mediatriz y después construyen el triángulo, ¿no? Pero para la demostración no pueden tener en cuenta que es isósceles, porque eso no, o sea, eso es lo que en definitiva tendrían que demostrar. Eh, a este lo ocultamos. Claro, al final, cuando demostramos que es isósceles, ahí podemos decir que también la bisectriz o la mediatriz es igual a la mediana, pero recién al final, Sí, sí, no igual al... ya está demostrado eso, ya lo demostramos todo. Lo que Claro, hacen, trazan, vienen acá, ¿dónde está? La bisectriz de este ángulo, el ángulo C en este caso, ¿no? Eh, y bueno, tienen el ángulo A y el ángulo B, que son iguales por hipótesis. Estos dos ángulos que les quedaron iguales porque es una bisectriz. Y alguna otra cosa más que, bueno, que no se las voy a decir todas para que ustedes después lo puedan. Pero ya se imaginarán qué es. y Tiene que ser un lado. los lados que se oponen a esos ángulos son iguales. No, eso es lo que hay que demostrar. Que tendrían que ser congruentes, perdón, los ¿Eh? lados. Que tendrían que ser congruentes los lados. Los lados, a ver, lo que dice el ejercicio es demostrar que si en un triángulo dos ángulos son iguales, los lados que se oponen a ellos también son iguales. O sea que lo que tengo que demostrar es eso, que los lados que se oponen a los ángulos iguales son iguales. Entonces no lo puedo utilizar como hipótesis. Lo que sí puedo utilizar, o sea, puedo poner como hipótesis, por ejemplo, que el ángulo A y el ángulo B son congruentes. Entonces hago la bisectriz del ángulo C. Ya tengo el ángulo A y el ángulo B que son congruentes. Tengo los dos ángulos que me determinó la bisectriz congruentes y me faltaría un lado para decir que los dos triángulos que quedan determinados son congruentes. ¿Qué es el lado que tienen en común, el que determina la...? Claro, tenemos un lado en común y Claro, como es el lado, el ángulo C se parte en dos ángulos iguales y vendría claro, a ser un eje de simetría eso. claro, sería una simetría, sí, sí. Y después, bueno, más o menos la forma es la misma lo que como demostramos el recíproco de este, ¿no? Que si en un triángulo isósceles los ángulos que se oponen a los lados iguales también son iguales. Después, a ver, hasta ahí después más o menos seguían, si no, de última, después lo hacemos, no sé, no hay problema. Pero quiero que por lo menos o sea, tirarle alguna idea para ver si lo pueden terminar ustedes. Después tenemos bueno, este lo hicimos la clase pasada, el 4, a ver. En un triángulo ABC, las bisectrices de los ángulos B y C se cortan en R, ¿no? Demostrar que el ángulo SR es igual a 90 grados más un medio de A. O sea, la situación la pueden visualizar. A ver, esperen que borro todo esto. Acá el triángulo no me dice qué tipo de triángulo es, puede ser cualquiera, entonces me construyo un triángulo lo más irregular posible, ¿sí? Y me dice que las bisectrices de B y C se cortan en el punto R. O sea que tendría, ¿dónde están las bisectrices del ángulo B? ¿No? Esta es la del ángulo B y esta es la del ángulo C. Recuerden que siempre tienen que marcar segundo el que es el vértice. Bueno, se van a cortar en este punto que es R. Vamos a cambiarle el nombre.
Bueno, tengo que demostrar que este ángulo R que está acá es igual a 90 más 1/2 de A. Una cosa sería, o sea, tomar este triangulito que está acá. A mí se me ocurre, vamos a poner otro color, no sé, así rojo, ¿no? El triangulito Pregunta, rojo, sí. ¿también se puede tomar el opuesto del otro lado, de ese ángulo? ¿Este? Sí. Sí, pero lo que pasa, o sea, este mide igual O que sea, este, para porque ver, son opuestos por el vértice. claro, a eso, por eso digo, se puede tomar cualquiera de los dos. Sí, se puede tomar cualquiera de los dos. Lo que pasa que acá me va a favorecer que tengo un triángulo. Y sé que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, al igual que la suma de los ángulos interiores del más grande. Y sé que estos angulitos de acá miden la mitad del ángulo del triángulo más grande. Claro. ¿Se entiende? O Ok. sea, tengo todos esos datos. En cambio, si utilizo Ah, este, me queda un cuadrilátero, que cuadrilátero todavía no vimos, no. ¿no? Y hay un Por eso no montón. lo podía hacer, porque yo estaba tomando el vértice A. O sea, tengo que ver qué pasa con A, pero por ejemplo, yo sé que A más B más C es 180 grados, dos rectos, ¿no? Y en este, el chiquitito también, R más 1/2 de C más 1/2 de B también es 180 grados. Entonces ahí podría tratar de encontrar alguna relación. Después el manejo es algebraico más que nada, ¿sí? Después de eso. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Yo que A más B más C como es 180, B medios más C medios más R es igual a 180, se hace una... se iguala los dos triángulos y después se reemplaza. Claro, y después vos podés tratar de eliminar B y C y ver cómo te queda R en función de A. O sea, la idea es esa, ver cómo te queda R en función de A. O sea, tratar de ir eliminando todo lo posible. ¿Quieren que hagamos este? Lo hacemos, no hay problema. Esperen que más o menos hago Sí, un... porque no sé quién habló, pero no entendí cómo lo igualó y cómo fue haciendo la propiedad cancelativa. Esperen que hago un dibujito más o menos en una hoja como para ir haciéndolo. Para ir, porque para hacer la demostración acá no lo puedo hacer. Bueno, veamos. Me hice acá el dibujito más o menos como estaba en GeoGebra, ¿no? O sea, el triángulo ABC, algo aproximado, no es la bisectriz exacta, pero hice algo más o menos aproximado, ustedes ya sabrán, ¿no? Eh, bueno, entonces, o sea, tengo que probar que este ángulo que está acá, ¿no? Está relacionado con este de alguna forma, ¿no? Y me dice cuál es la relación, pero bueno, ahora vamos a ver. En la hipótesis, que la hipótesis era lo que yo sé lo que yo considero verdadero, ¿no? Para demostrar el teorema, tengo, o sea, el triángulo ABC, que es cualquier triángulo, y tengo las bisectrices del ángulo B y la bisectriz del ángulo C, que se acuerdan cómo se simbolizaba, hacía eh, una B larga minúscula y le ponía como subíndice el ángulo del cual hacía la bisectriz, ¿no? O sea, la bisectriz del ángulo B, intersección, la bisectriz del ángulo C, me da el punto R. ¿Sí? Entonces yo tengo que demostrar que el ángulo R, vamos a considerar R como este, ¿no? Es igual a 90 más 1/2 de A. Bueno, ahora vamos a proceder. Bueno, primero, entonces, vamos a hablar de los triángulos que consideramos, ¿no? Los triángulos
¿sí? Consideramos los triángulos, primero el ABC, ¿no? Y el BRC, que es el chiquitito este que quedó acá, ¿no? Entonces, sabemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180, ¿no? Y en el chiquito podemos ponerle nombres a estos, ¿no? Podemos ponerle beta a esto. O sea, podemos llamarlo de distintas formas. Podemos llamarlo RBC o podemos ponerle una letra griega y llamarlo con ese nombre, ¿sí? No lo vamos a llamar B porque B lo estamos llamando al ángulo más grande. Bueno, a este le podríamos poner gamma. Entonces, en el triángulo más chico, tenemos que el ángulo R más beta más gamma es igual también a 180, ¿no? Además de eso, me voy a venir para acá, sabemos que beta es igual a un medio de B, ¿no? Por la bisectriz. Y el ángulo gamma es igual a un medio de C, también, por construcción, ¿no? Porque construimos la bisectriz. Entonces, si reemplazamos acá, o sea, esto lo vamos a poner, esto vamos a poner 1, a esto le podemos poner 2, y esto le ponemos 3, ¿no? Y lo reemplazamos en 2, ¿no? Entonces me queda que R más un medio de B más un medio de C es 180. Ahora, igualamos estas dos cosas, este con este, que bueno, le podemos poner 4. Igualamos 1 y 4 y nos queda que A más B más C es igual a R más un medio de B más un medio de C, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es que nos quede R solo y que nos quede A con algo del otro lado, ¿sí? Entonces, pasamos todo, ¿no? Si a esto le restamos a B, le restamos un medio de B, me va a quedar un medio de B. A ver, vamos a poner así. A más B. Multiplicar todo un término por 2, por ejemplo, el término de la derecha por 2 para eliminar los un medio. No, si multiplicamos por 2 este, también tenemos que multiplicar el otro. Y aparte me va a quedar R por 2 y no quiero. Ok. Bueno, entonces, seguimos. C, y bueno, menos un medio de B, menos un medio de C, es igual a R. ¿Sí? Ahora acá si me alcanza. Entonces me queda B menos un medio de B, me queda un medio de B. Entonces, y C menos un medio de C, me queda un medio de C. Y lo que yo voy a hacer es un artilugio para que me dé. Yo A lo puedo expresar como un medio de A más un medio de A, ¿no? Esto sería A. ¿Sí? B menos un medio de B, me queda un medio de B. Y C menos un medio de C, me queda un medio de C, ¿no? Y esto me queda igual a R, ¿no? Si yo a esto lo asocio, ¿no? Me queda un medio de A más, y acá extraigo factor común un medio, me queda un medio de A más B más C, que es igual a R. A más B más C es 180, por un medio me queda 90. O sea que un medio de A más 90
es igual a R, que es lo que quería demostrar. ¿Se entendió más o menos? Bueno, no sé, ¿quieren copiar un ratito? Sí. Entonces, a ver, por ejemplo, en el 2 lo pueden hacer comparando triángulos, ¿sí? Ya les dije, tracen la bisectriz del ángulo que no es igual y comparen triángulos. En este, el triángulo ABC, la bisectriz A corta ABC, demostrar que la diferencia de los ángulos PDA y CDA, eso lo van a tener que construir para saber de qué ángulos están hablando. Son iguales a C y B. Ahí pueden usar también la fórmula de los ángulos interiores. Hacen la construcción que le pide acá y fíjense en los triángulos que le quedan determinados y hagan la fórmula de los ángulos interiores. Y en este, demostrar que si un triángulo tiene dos alturas congruentes, es isósceles. En este van a tener que hacer algo parecido que en el 2. O sea, van a tener que construirse un triángulo isósceles, ¿no? Es más, ya se imaginan cuáles van a ser las alturas que son congruentes, ¿no? Yo me construyo un triángulo isósceles, o sea, construyo un segmento, ¿no? No tengo que considerar que es isósceles. O sea, lo construyo que es isósceles porque sé que va a terminar siendo isósceles, pero no lo tengo que considerar isósceles. Entonces, construimos, como les dije recién, el triángulo. Y después tracen las dos alturas que parten de los vértices que tienen los ángulos congruentes. Y se acuerdan, las alturas las trazábamos con la perpendicular. O sea, trazo la perpendicular a este lado, que parte de este segmento, y la perpendicular a este lado, que parte de acá, ¿no? Entonces, bueno, trazamos las intersecciones, ocultamos estas rectas y trazamos los segmentos. O sea, lo que me construyo es esto. ¿Sí? O sea, sé que estas dos alturas son iguales, también voy a tener que comparar triángulos. Por ahí si se les hace un poco más fácil, capaz, o sea, les conviene hacer más ancho esto hacerlo más así, ¿no? Por ahí se ve mejor. Y también acá comparen triángulos. Los triángulos que tienen que comparar por ahí se les hace un poquito más complicado verlos. Les puedo tirar alguna idea. Traten de utilizar la altura, ¿no? O sea, saben que las alturas son iguales. Utilicen el ángulo de la altura porque son ángulos rectos. ¿Sí? O sea, eso también les va a convenir usar. Y vean después qué otra cosa pueden utilizar. Va a haber un lado que van a tener en común o no. Y dos cosas. O sea, ustedes para poder demostrar que un triángulo es isósceles ahora, o pueden demostrar que dos lados son iguales o que dos ángulos son iguales. O sea, que ustedes también pueden demostrar que un triángulo es isósceles si demuestran que dos ángulos son iguales. ¿Se entiende? O sea, no hace falta que demuestren que dos lados son iguales. Eso adelantándonos a esta propiedad, ¿no? Que se supone que cuando llegan ahí, esta ya la demostraron. Pero recuerden eso. Profe, una consulta con Sí. respecto, ya que va de nuevo al ejercicio número 2. Sí. Tenemos que, bueno, tomando ese triángulo de referencia, tenemos que, si trazamos una bisectriz por el ángulo C, el ángulo A y el ángulo B son con... ¿En este? ¿O decís el otro, el
¿Me estás Eh, hablando del 2? No, dijo tomando este. claro, hablando del 2, pero tomando ese triángulo como referencia. Sí. El ángulo A y el ángulo B son congruentes, ¿no? Por hipótesis. Eso en el Y 2, si en este trazamos, no. En este no. no, en ese no, en ese Ah, lo que hice fue tomar el lado en común que es AB. entonces vamos a Y ocultar las alturas porque me estás hablando del 2, las alturas acá no están. sí, sí. Y vamos a mostrar esta que sería la bisectriz, ¿no? Vos sabés que el ángulo A y el ángulo B son congruentes, ¿sí? Y Estos por el ángulo ángulos, C trazaremos una bisectriz. claro, y estos dos angulitos que me quedaron acá también lo son, porque tracé la bisectriz. Tal cual. Entonces, el ángulo A más, no sé, digo, el ángulo A más el ángulo C medios es igual al ángulo que forma la bisectriz, Eh, podríamos ponerle un eso punto D. eso no lo sabemos si estos ángulos son iguales, porque no sabemos todavía que es isósceles. Claro, no sabemos que son iguales, pero yo puedo llegar a, eso le iba a preguntar, yo puedo llegar a decir que el ángulo A Bueno, más el sí, ángulo C medios, eh, y ahí en puedo llegar a una realidad, conclusión que es perpendicular. sí, a ver, si estos dos ángulos son iguales, si estos dos sí, los terceros también son iguales, podés llegar a una conclusión que son perpendiculares, sí, tenés razón. Claro, y ahí puedo mostrar por ángulo, lado, ángulo, eh, No, acá que es un usaste tres ángulos, vos usaste tres ángulos, este y este. Hasta ahora no. el de lado en realidad, porque demuestro que A más C medios es igual Por a ese ejemplo, vamos a lado. ponerle el nombre acá a Lado la derecho, intersección, digamos. ¿no? Para decir. ¿Cómo me decís? El ángulo que. O sea, Claro, el AB, ángulo, un medio de C y un medio de C. ¿Y qué más? No, claro, no, a ver, digo que el ángulo A más el ángulo C medios, ¿sí? sí. Es igual al lado derecho de F. Y de la misma manera puedo decir que el ángulo B más el ángulo C medios es igual al lado izquierdo de F, sin saber las mediciones, digamos. ¿Cómo un ángulo más un ángulo es un lado? No entiendo. No, dos ángulos es igual a dos El ángulos ángulo interiores del es lado igual a, derecho. Sí, claro, sí, entiendo sí, lo que me quiere decir. Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, el tercero también es igual. Eso es así. claro. Dos ángulos internos Pero suman un ángulo ojo, externo. que dos triángulos tengan los mismos ángulos no significa que sean congruentes. Lo vimos con las razones trigonométricas. Son semejantes, son proporcionales. O sea que sí o sí necesitas un lado, si sabes dos ángulos, para saber que es Y congruente. el lado en común. Claro, el lado común. Por eso, ¿para qué te la vas a complicar? Claro, yo lo que llegué a sacar es que el ángulo de C medios más el lado en común, Sí. más el ángulo de 90, que llegué a un ángulo que es 90, me da que es ahí es una congruencia entre Sí, los dos triángulos y llegué a lo que pasa es que isósceles. ya sabes que A y B son congruentes por hipótesis. O sea, ponerte a calcular que el ángulo este es de 90 es un paso más innecesario que por ahí no necesitas. Ujú. O sea, ya tenés dos ángulos que sabés que son congruentes. ¿Para qué vas a buscar el tercero? O sea, podés hacerlo, no está mal. Lo que pasa es que estás haciendo pasos de más. O sea, pasos de más cuando en realidad en tres pasos lo podés hacer, lo haces en 5, ¿entendés? Claro. Igual no está mal lo que decís. Lo haces más largo, nada más. Claro, sí, por eso le preguntaba si esa forma estaba bien. Mal no está. O sea, mal no está. Pero te Claro, está digo, bien. No, agregás pasos que son innecesarios. está bien. Bueno, y a eso iba, ¿cuál sería la forma simplificada? Pues ya tengo que, No, ya ya sabes sé que es que una simetría axial, que el esto se ángulo A, está el por ángulo cortar. C. Sabes que el ángulo A y el ángulo B son congruentes, ¿no? Claro, Sabes que los ángulos que determina la bisectriz también son congruentes.
¿no? Esos dos ángulos. Claro. Tenés el lado en común, ya tenés un criterio para demostrar que los dos triángulos son congruentes. Ya tenés dos lados y un ángulo congruente. Tenés un criterio. Perdón, profe, ¿por qué dos lados? Perdón, ¿Cuál es el lado? dos ángulos y un lado. Dije dos lados, es dos ángulos y un lado. Sí. O sea, el lado CF sería. El común, el que tienen en común. El lado en común. Está bien. Sí. Profe, para aplicar una propiedad, no tiene que ser ahí digamos sería el lado mayor el lado más. No, eso cuando tengo dos lados y un ángulo. Y no es el Claro. ángulo comprendido por los dos lados. Tiene que ser. Bien. Ustedes ya vimos, o sea, ustedes, nosotros todos ya vimos cuánto vale, o sea, la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, ¿no? En base a eso, a que conozco la del triángulo. ¿Será que la cantidad de lados determina siempre la misma suma, ¿no? ¿Alguno sabe sobre esto? ¿No? Bueno, vamos a armar un polígono cualquiera, ¿no? Con una cantidad de lados que puede ser cualquiera. No sé cuántos lados tiene esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo podemos calcular la suma de los lados de este polígono. De esto y en general, ¿no? Si nosotros ya sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo entonces, es 180, entonces lo que nos conviene es tratar de armar triángulos, ¿no? Para poder hacer la suma. Entonces, si yo pongo un punto interior adentro del polígono, puedo armar triángulos uniendo los vértices del polígono con el punto ese interior. Entonces lo que voy formando son todos triángulos, ¿no? Una característica que o sea, este tiene 8 vértices, o sea, este polígono tiene 8 vértices y tiene 8 lados. O sea, un polígono de n vértices va a tener n lados. Entonces, si yo uno los n vértices con el punto interior, ¿cuántos triángulos van a quedar determinados? 8. 8 en este caso, y si tuviese n lados, ¿cuántos quedarían? N. N triángulos, ¿sí? O sea, Triángulo. me quedarían determinados n triángulos. Entonces, se complica mucho si en vez de calcular para 8 lados, calculamos directamente para n lados, o sea, lo generalizamos a n lados, o sea, ¿les resultaría muy difícil si hago eso? No. Entonces, veamos, perfecto. Entonces, veamos una cosa. ¿Cuánto me da la suma de los ángulos interiores de todos estos triángulos? ¿Qué cuenta tendría que hacer? 180 por 4. Por n. 180 por Por n, ¿no? Entonces, bueno, vamos a venir un poquito para acá, ¿no? O sea, que la suma de los ángulos interiores, ¿no? De los triángulos de adentro me queda 180 por n, ¿no? Pero si yo no quiero calcular la suma de los ángulos interiores de los triángulos, quiero calcular solamente los ángulos que son interiores del polígono, ¿no? O sea, ahí estoy sumando de más. ¿Qué es lo que estoy sumando de más? O sea, yo no quiero la suma de todos los ángulos de los triángulos, quiero solamente de estos ángulos que están acá. ¿Qué estaría sumando de más? Los que están alrededor Del del medio. Claro, los que están acá en el centro, ¿no? Alrededor del punto este. Sí. ¿Y cuánto suman estos ángulos? 360. 360 es un giro, ¿no? Entonces,
A eso le voy a tener que restar 360, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como acá tengo 180, voy a tratar de expresarlo todo como producto de 180. Entonces me va a quedar 180 por n menos 180 por 2, ¿no? Si extraigo factor común 180, tendría 180 grados por n menos 2. Y esto es la fórmula de la suma, o sea, este símbolo es sumatoria, ¿no? Significa, vamos a poner así, ang, como una abreviatura, interiores, ¿no? Ángulos interiores. La suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados es igual a 180 por n, que es la cantidad de lados, menos 2. Por ejemplo, si yo quiero calcular la suma de los ángulos interiores de un triángulo, es... ¿no? De un triángulo, ¿no? Vamos a poner acá un triangulito. Es 180 por la cantidad de lados que tiene el triángulo, que es 3 menos 2, esto me da 1, o sea que me da 180. O sea que para el triángulo se cumple. Entonces, si yo quiero calcular para un cuadrado o un cuadrilátero, ¿no? Es 180 por 3, perdón, por 4 menos 2. O sea que sería, esto me da 2, es 360. ¿Sí? Y si quiero calcular para el octógono, que hicimos recién, es, bueno, la suma para el octógono, ¿no? De los ángulos del octógono, tendría 180 por 8 menos 2, o sea que sería 6, 360, 720, 1080, ¿no? 1080, ¿no? Creo que no me equivoqué, ¿no? Está bien. Está bien. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono es esta formulita que está acá. ¿Sí? Es 180 por n menos 2, que n es la cantidad de lados. ¿Sí? Y si el polígono es regular, ¿no? O sea, esto es para cualquier polígono. Ahora, ¿cuánto vale cada ángulo? Y no puedo saberlo. Puedo saberlo únicamente si el polígono es regular. O sea, cada ángulo de un polígono de n lados regular es, o sea, el ángulo alfa de un polígono regular es 180 por n menos 2 sobre n. Esto es para un polígono regular. Es cada ángulo de un polígono regular. ¿Sí? ¿Se entienden estas fórmulas? O sea, esta es la suma de los ángulos interiores, o sea, de todos los ángulos. Y como en un polígono regular todos los ángulos interiores son congruentes, son todos iguales, entonces lo divido por la cantidad de lados y ya tengo cuánto vale cada ángulo. ¿Sí? Pero esto es solamente para polígonos regulares. Para un polígono irregular no tendría forma de saberlo si no tengo otros datos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo sería el caso de los ángulos exteriores, ¿no? Vamos, si yo quito todos los triangulitos estos de acá, ¿sí? Los ángulos exteriores, ¿a qué llamaríamos ángulo exterior? Si yo trazo cualquier lado, lo prolongo, ¿no? Entonces el ángulo exterior sería este que está acá, un ángulo exterior, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y el ángulo interior que es adyacente sería este que está acá, ¿no?
¿Cuánto da la suma de esos dos ángulos? 180, ¿no? 180. Porque son adyacentes, o sea, los lados son semirrectas opuestas y tienen un lado en común. Bueno, ¿cuánto me daría la suma de los ángulos exteriores? Dependiendo de la cantidad de lados del polígono. Y bueno, una forma podría ser, ¿qué pasa si yo sumo todos los ángulos interiores y todos los ángulos exteriores? ¿Qué cuenta tendría que hacer? O sea, trazo el exterior de este, ¿no? El exterior de este, ¿no? Y así, y todos, ¿sí? Y sumo todos los ángulos interiores con todos los ángulos exteriores. ¿Qué cuenta es esa? ¿Está por N? ¿Eh? Por N. 180 por N. ¿Sí? O sea, entonces, veamos. Vamos a ver nosotros la suma de los ángulos exteriores. O sea, la suma de los ángulos interiores más la suma de los exteriores es 180 por N, ¿no? ¿Y a eso qué le voy a hacer? Le voy a restar, para que me dé solamente los exteriores, le sumo los interiores, ¿no? Entonces, la suma de los ángulos exteriores va a ser 180 por N menos la fórmula de la suma de los ángulos interiores, que era 180 por N menos 2, ¿no? Que fue la que calculamos recién. Si yo extraigo factor común 180, ¿qué me queda? 180 por N menos N menos 2. ¿Sí? O sea, es este menos esto que está acá. Y como tengo un paréntesis, cuando saco el paréntesis cambio todos los signos de adentro. O sea que me quedaría 180 por N menos N más 2. ¿Sí? N menos N se me anula y me queda el 2. 180 por 2, ¿cuánto es? 360. ¿Y qué significa esto? Me dio 360, ya no depende de N. Quiere decir que la suma de los ángulos exteriores va a ser igual para todos los polígonos. No importa qué cantidad de lados tengan los polígonos, siempre me va a dar lo mismo. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es lo mismo que la suma de los ángulos exteriores de un octógono. ¿Se entiende? O sea, todos suman 360. Y si quiero saber cuánto vale cada ángulo exterior de un polígono regular, esto sería la suma de los ángulos exteriores, ¿no? Esto sería para todos los polígonos. ¿Y cuánto vale cada ángulo exterior de un polígono regular? ¿Sí? Sería, o sea, cada ángulo exterior es 360 dividido n, que es la cantidad de lados. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, ¿qué nos faltaría? Bueno, el tema de las diagonales. ¿Sí? Vamos de vuelta. Profe, perdón, no entendí lo último. Sí. Lo de 360 sobre N. Esto es lo que vale cada ángulo de un polígono regular. Cada ángulo exterior de un polígono regular. Ah, O sea, está bien. porque Gracias. en un polígono regular son todos iguales los ángulos exteriores. O sea, de un polígono que no es regular no tengo forma de saberlo si solamente sé que suman 360. Tendría que tener otros datos para calcularlos. Pero en un polígono regular lo divido por la cantidad de lados y ya está. Bueno, ahora, con el tema de las diagonales. Vamos a borrar todo esto. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono dependiendo de la cantidad de lados? Bueno, si yo hago un triángulo, ¿cuántas diagonales puedo trazar en un triángulo?
O sea, las diagonales sería trazar un vértice con otro, mientras que no sea al lado, ¿no? Si es un lado, no es una diagonal. ¿Cuántas diagonales les parece que puedo trazar? ¿Puedo trazar alguna? ¿Eh? Alguna no. Ninguna, ¿no? O sea, todas las uniones entre los vértices son lados, ¿no? Lados. Si yo trazo un cuadrilátero, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas diagonales puedo trazar? Bueno, esta y esta, ¿no? Son dos, nada más. Bueno, ya después, bueno, veamos qué pasa si trazo un pentágono, un heptágono, ¿sí? Va a depender de la cantidad de lados. Entonces, vamos a borrar esto. Profe, Sí, entonces la diagonal sería un segmento que se traza entre dos ángulos no contiguos, ¿no? entre dos vértices no contiguos, sí. Entre dos vértices no contiguos, sí. Ok. A ver, si yo trazo con más lados, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿cuántas diagonales voy a poder trazar? Y bueno, van a ser un montón. Ahora vamos a ver cómo es eso. Ahora, vamos a hacer el siguiente cálculo, ¿no? Si yo quito, o sea, vengo acá, ¿no? A la parte tildo acá donde está el polígono, o sea, lo oculto y solamente me quedan los puntos, ¿no? Si yo tomo un punto cualquiera, que son los vértices del polígono este, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Sería un heptágono, ¿no? De 7 lados. ¿Cuántos segmentos puedo trazar con todos estos puntos donde uno de sus extremos sea el punto A? ¿Cuántos segmentos puedo trazar? O sea, podría trazar este segmento. 4. No digo diagonales, es segmentos, digo. Todos los segmentos que puedo trazar. Claro, son 7 puntos. Si todos tienen como extremo a A, puedo trazar 6, ¿no? Y si yo hago lo mismo con B, por ejemplo, ¿cuántos puedo trazar? O sea, este BA, puedo trazar este, ¿no? También, ¿no? Sí. Lo mismo, O sea, 6. lo mismo. Y si yo tuviese n puntos, ¿cuántos segmentos podría Uno. trazar? ¿Eh? N-1. 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 Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? Si yo digo, vamos a calcular las diagonales, ¿no? Si tengo n puntos, n vértices, la cantidad de segmentos que puedo trazar sería, por cada punto sería n-1, o sea que si tengo n puntos, todos los segmentos que puedo trazar son n por n-1. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, si eran 7 lados, era 6 por cada lado, o sea, 7 por 6, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Habían segmentos que se repetían, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo hacía todos los que podía sacar del punto A eran 6, ¿no? Y todos los que podía sacar del punto B también eran 6, pero el AB y el BA son el mismo, y los dos lo tienen. Entonces, con todo lo que yo voy a hacer, siempre va a haber alguno que se va a repetir. Entonces, ¿cuántas veces se va a repetir esto? Y 2 veces, porque tengo AB y BA, que es el mismo. Entonces, a esto lo vamos a dividir por 2. Y además, hay un montón de segmentos que yo formo que no son diagonales. ¿Cuáles serían? Los lados. Los Sí, lados, así, los lados dos. del polígono. ¿Y cuántos lados tiene el polígono? Si Bien. estamos hablando de n N. vértices. N, o sea que le voy a restar los n lados, ¿no? Esto es el número de diagonales. ¿Sí? Y vamos a operar algebraicamente con esto. Entonces, vamos a sacar como un denominador 2, ¿no? Vamos a sacar el 2. O sea, esto es como si tuviese un 1 acá,
Entonces sería 2 dividido 2, 1. Por todo esto me queda todo eso. N por N menos 1. N dividido 1, 2. Por N, 2N. Entonces, tengo N acá, sacamos factor común N, y me queda N por N menos 1 menos 2, ¿no? Sobre 2. Y esto es igual a N por N menos 3 sobre 2. Y este es el número de diagonales que tiene cualquier polígono dependiendo de la cantidad de lados, ¿no? Si queremos ver con el triángulo, o sea, tiene 3 lados, acá es 3 menos 3, me queda 0, esto se me anula, me queda 0. ¿Se acuerdan que el triángulo no tenía? Sí. Si quiero hacer con el cuadrilátero, ¿no? O sea, uno con 4 lados, sería 4 por 4 menos 3 sobre 2, ¿no? 4 menos 3, 1, por 4, 4, dividido 2, me da 2, que es la cantidad de diagonales que tenía el cuadrilátero. Si quiero hacer con uno de 5 lados, sería 5 por 5 menos 3 sobre 2. O sea que sería 5 menos 3, 2. Por 5, 10. Dividido 2, 5. ¿Sí? Y así. Y esta, bueno, en definitiva, esta es la formulita para calcular la cantidad de diagonales que tiene un polígono. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No. ¿No? No.